Quiero invitarlos, por favor, a que busquen el pasaje que se encuentra en Lucas, capítulo 2, versos del 4 al 5. Lucas, capítulo 2, versos del 4 al 5, y cuando lo tengan, les pido, por favor, que se levanten en reverencia a la palabra de Dios. Mientras los buscan, yo les quiero decir que hoy iniciamos un pequeño trío de sermones que va a ser Navidad, Año Nuevo y Día de Reyes, que pretenden conocer los pasajes de la Navidad, pero desde un punto de vista humano. Las personas que estuvieron ahí, que lo vivieron, qué hicieron, cómo se comportaron, cómo lo vivieron. Y por eso ya hablaremos de los padres. Así se llama, así lleva por título el sermón de hoy, los padres. Les pido que se levanten en reverencia a la palabra de Dios, por favor. Lucas 2, Lucas capítulo 2, del 4 y el 5. Fíjense cómo dice ahí. Dice, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Tenemos algunos personajes ahí. Vamos a hacer una oración, que sea el Señor el que nos guíe en este estudio del día de hoy. Señor y Dios Padre, te damos gracias por la oportunidad de escudriñar tu palabra, de ir conociendo, de ir sabiendo lo que sucedió en aquel tiempo para que nos refleje en este tiempo las cosas que nosotros debemos de poner atención. Te lo pedimos, Señor, que nos guíes y que nos muestres el camino correcto para llegar a ti, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Tomen asiento, queridos hermanos. Quiero comenzar con una pequeña introducción. Imaginen ustedes que trabajan en una gran empresa. Quizás no tan grande, pero una empresa buena. El dueño de la empresa personalmente se acerca a ustedes y les da recomendaciones precisas para hacer su trabajo, para desempeñarlo mejor. Pero cuando la escuchas, no le haces caso. ¿Qué haces? Te das la media vuelta, haces como que lo oyes, no lo oyes, como que sí, estoy oyendo algo, pero no lo escuchas, y haces lo que tú quieres, haces lo que se te pega la gana. La empresa es del Señor, del dueño. Uno solo trabaja ahí, pero a veces no te das cuenta que haciendo lo que el dueño te dice, producirás más para la empresa y tú te cansarás menos. La pregunta es, ¿qué debería de hacer el dueño de la empresa si dejar que hagas las cosas como tú quieres o despedirte porque no produces ni lo suficiente ni con la calidad que la empresa merece? ¿Qué debería de hacer el dueño de la empresa? Aún así, muchos dueños de empresa pues mantienen a ese personal rebelde, esperando que algún día hagan lo correcto, hagan lo que se les pide, por lo cual se les está pagando. Esto puede ser más común de lo que parece. Y créanme que lo encontramos en muchos de los ámbitos de la vida. Y también lo encontramos aquí. El Señor, por medio de Lucas, nos deja este pasaje que acabamos de leer. Pero dejemos el tema de los empleos y de los trabajadores. Vamos al tema bíblico. Fíjense, el pasaje que leímos pues está inmerso en todo en esta gran historia que se llama Navidad, desde que ellos salieron y todo esto. No estamos al principio, cuando ellos se van. Lo que quizás no hemos oído es de que ellos se fueron justamente por lo que dice ahí, por causa de que tenían que ser empadronados, así como aquí se hace el censo para saber cuántos mexicanos somos, o en su país, hermanos, hacen un censo para saber cuántos son de su país. Y bueno, pues José tenía que ser empadronado, y se va a Belén con su esposa, y Jesús nace en Belén.
pues eran una familia normal, ¿se dan cuenta? Así nosotros mismos, cuando tenemos que ir, por ejemplo, a votar, y si vivíamos en otro lado y nuestra credencial de elector dice la dirección del otro lado, pues tenemos que ir a donde vivíamos a votar allá y luego ya nos regresamos a nuestra casa nueva, ¿no? Es una familia normal, con cosas normales que hacer. Una familia quizás como la nuestra, como la tuya, como la de cada uno de nosotros. La pregunta aquí es, tomó a su esposa y se la llevó. ¿Quién era María? La toma y se la lleva. ¿Por qué no se fue él solo? Agarra a la esposa y se la lleva. Y además estaba embarazada, con todas las complicaciones que conlleva. Digo, todos hoy en día vemos que los embarazos, pues, aunque son muy normales y naturales, pues a veces nos preocupamos, ¿no? En Lucas 1:28 dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, le dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Así como Dios usa a muchas personas normales, comunes y corrientes, así también lo hizo con María. No era una persona así especial que uno dijera, no, pues es que era la más influencer del pueblito de ahí, de Nazaret, ¿no? No, simplemente era María. Así como aquí vemos a Loida, así como vemos a Pedro, así como vemos a Laura, a Rogelio. Una persona normal. Pero por medio del Espíritu Santo, esta señorita María fue embarazada para dar a luz al que sería el Salvador del mundo. Nada más y nada menos. En Mateo 1:25 dice que José, fíjense, no la conoció, refiriéndose a hacerla su esposa mediante el acto sexual, ¿no? No la conoció, sino hasta que dio a luz a su primogénito. O sea, se esperó para que diera luz y entonces sí, venga, chamamachita. Pues porque eran marido y mujer, y es de lo más normal y de lo más hermoso del mundo. La palabra de Dios nos dice claramente que posteriormente del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el mismo Señor tuvo 4 medios hermanos. Eso lo pueden encontrar en Mateo 13, del 55 al 56. Mateo 13, del 55 al 56. Pero también nos dice que tuvo medias hermanas. Ahí no nos dice cuántas ni sus nombres, pero nos dice que las tuvo, medias hermanas. María tuvo muchos hijos. Bueno, para hoy serían muchos hijos, ¿no? 4 y otras hermanas, que serían otras 3, pues ya son como bastantes, ¿no? Pero es que esa era la costumbre. Era normal en aquel tiempo. Y por supuesto todo esto fue una gran bendición. Que tuviera muchos hijos era una bendición. Así se usaba en aquel tiempo. La maternidad era vista como una hermosa bendición para la madre y para la familia. Porque, por ejemplo, los que se dedicaban al campo, pues tenían más hijos que les ayudaran. Si no, tenían que contratar gente. Aún así, siempre un bebé, que aquí estoy viendo a Valentino, pues es una hermosa bendición. Te trae alegría, te trae esperanza, te trae esa fuerza para salir adelante. Por nuestros hijos hacemos cualquier cosa. Y eso es una bendición. En cierta ocasión, Jesús estaba hablando a la multitud. Y una mujer que estaba ahí en la multitud se levantó y proclamó: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que amamantaste. Exaltando a María, ¿no? Está bien, o sea, bienaventurada, ¿no? O sea, todos nosotros quisiéramos servirle al Señor, ¿no? Pero ¿qué le contesta el Señor Jesucristo? Ese pasaje lo encontramos en Lucas 11, del 27 al 28. Lucas 11, del 27 al 28. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús ante esa proclama que se levantó esta señora acordándose de la mamá de Cristo? Porque pues Cristo era grande y dijo, imagínate la mamá. Si Cristo es grande, imagínense la mamá. Así decimos, ¿no? Cristo le dijo, antes, o sea, es más importante, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan.
sea, es importante ser la mamá de Cristo, pero es más importante oír la palabra de Dios y hacerla. Para Jesús la obediencia a la palabra de Dios era más importante que ser la mujer que dio a luz al Salvador. Así de fácil. María obedecía la palabra de Dios. María hacía lo que Dios le decía en su palabra. Fíjense, cuando el ángel Gabriel llegó con María para decirle que ella iba a ser la madre del Hijo de Dios, que ella siendo virgen iba a tener un bebé, ¿qué dijo María? Ay, no, ¿cómo se te ocurre? No, dáselo a otra, mira, yo me voy a casar apenas, o sea, dame chance, ¿no? No. ¿Qué dijo María? He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Eso fue lo que dijo María. Hágase conmigo conforme a tu palabra. No a mi palabra, no a la palabra de José, no a la palabra del Senadril o de la gente que estaba por ahí. No, a la palabra de Dios. María respondió con fe y con disposición y obediencia. ¿Se dan cuenta? Además de obediente, María era una mujer piadosa. María fue quien intervino por el favor del Señor Jesucristo en las bodas de Canaán. No había vino. Dice, hijo, tú puedes, ¿los puedes ayudar? Ay, mamá, está bien que se haga. Pero sigue así. Cuando comenzó Jesús su ministerio, María temía por Jesús y lo fue a visitar varias veces para persuadirlo, porque lo amaba. Le preocupaba a su hijo. En alguna ocasión fue con otros de sus hijos. Y Jesucristo, ¿qué dijo? Mi madre y mis hermanos son los que están aquí escuchando la palabra de Dios. Ella estuvo presente ahí al pie de la cruz cuando el Señor Jesucristo era crucificado y muerto. Ahí estuvo. Además, María estuvo con los apóstoles allá en el día de Pentecostés. Eso lo pueden encontrar en Hechos 1:14. Era piadosa, era amorosa, obediente al Señor. Era amorosa con los hermanos. María nos da ejemplo del amor de Dios, del amor a Dios y de la humildad, dirigiéndose en sus oraciones a Dios con devoción y alabanza. Veamos un ejemplo. Les pido que me acompañen a Lucas 1, del 46 al 49. Lucas 1, del 46 al 49, y vamos a escuchar una oración de María. Lucas 1, del 46 al 49, fíjense cómo dice María. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán por todas las generaciones, bienaventurada. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Cuando uno se dedica a analizar esta oración, María lo primero que les dice es, engrandece mi alma al Señor. O sea, le está pidiendo a Dios que lo ame más a Dios. O sea, ya lo ama, por eso le pide. Cree en Él, por eso le pide. Pero le está pidiendo a Dios, Dios, quiero amarte más. Y luego dice, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Yo creo en Él, Él me salva y me estoy feliz porque lo tengo. Verso 48 dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Lo que vemos en las Escrituras no es nada malo de María. Nunca vemos algo malo que hubiera hecho. Sin embargo, ella no se consideraba, lo máximo porque voy a ser la madre del Salvador.
No, porque ha mirado la bajeza de su sierva, las cosas que no he hecho bien. Todos hacemos cosas que no hemos hecho bien. Y ella también. Y lo sabía. Y por eso le dice en la oración al Señor: Señor, ¿por qué has mirado la bajeza de tu sierva? Pero desde aquí en adelante le dirán todas las generaciones: bienaventurada. Porque fue usada por Dios para traer al Salvador. Bienaventurada. Y dice el último verso: porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Si no va a ser poderoso que en una mujer que no ha tenido relaciones sexuales nazca un niño. ¿Eso no es poder? Y dice después María al final: santo es su nombre, refiriéndose a la cualidad de Dios que es perfecto. Perfecto. Santo es su nombre. Aún hay muchos detalles de María y yo quisiera traerles muchísimos detalles por medio de las tradiciones, de lo que dijeron los llamados padres de la iglesia y cosas así. Pero ¿qué creen? Eso no es la palabra de Dios. Por eso lo dejamos aquí, solo con lo que dice la Biblia. Sin embargo, todo esto que hemos estudiado en este ratito, eso era María. Esa era la María que vivió en aquel entonces. Obediente, dedicada, amorosa, compañera, amadora de Dios y de su palabra. La pregunta ahora subsiste: ¿quién era José? Vemos que María era la onda, pero ¿quién era José? ¿Se acuerdan de aquel pasaje en el templo donde Jesús tenía 12 años y sus padres lo estaban buscando? Y Jesús se quedó ahí en el templo hablando con los maestros y todo. José tomó la decisión de regresar a buscar a su hijo, como lo haría cualquier padre, con la gran diferencia en que en aquel tiempo la pérdida de hijos era muy común. Nacían y al año se morían, o nacían y se morían luego, o a los 5 años morían, o a los 10, o a los 15. La gente se moría muy fácil. Ahora tenemos muchos adelantos médicos y los salvamos, pero en aquel entonces no pasaba eso. Se perdía un hijo, pues se perdió. Señor, cuídalo, y se perdió, y vámonos. José tomó la decisión de regresar por su hijo, como lo hacemos cualquiera de nosotros. José fue el padre adoptivo de nuestro Señor Jesús. Era conocido como José de Nazaret, porque él nació ahí en Nazaret. Descendiente legítimo de la casa del rey David. Nos dice, cuando nosotros buscamos la genealogía, la podemos encontrar en Mateo, en el capítulo 1 en adelante. En el verso 16 precisamente nos dice: y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De ahí viene toda la genealogía de Jesús hasta el rey David y mucho más atrás. ¿Quién tuvo a quién? ¿Quién tuvo a quién? ¿Quién tuvo a quién? Jesús fue un hombre, pues, que no tuvo muchos recursos económicos. Realmente era un hombre de clase media, baja, si lo podemos decir. De hecho, se puede observar que en la presentación del Señor Jesucristo, cuando fueron a presentarlo, lo que ellos llevan es 2 palominos. No llevan un borreguito, llevan 2 palominos. ¿Por qué? Porque era lo que debían de llevar las personas que no tenían recursos. Eso lo podemos ver en Levítico 12, del 6 al 8. Ahí nos dice quién, si tenías dinero, qué debías de llevar, si no tenías tanto, qué debías de llevar, o ya si de a tiro estabas en la calle, pues debías de llevar algo muy barato, 2 palominos. Pero también dice la Escritura, fíjense, en Mateo 1, del 18 al 20, nos da algunos rastros de cómo era José. Mateo capítulo 1, del 18 al 20. ¿Qué nos dice Mateo 1, del 18 al 20? Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo,
ahí nos empieza a decir que era justo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Qué bonito, ¿no? Podemos ver que José, pues se entera que María está embarazada y no es su hijo, de un niño que no era suyo, pero aún así José los aceptó a ambos. Como dicen en mi tierra, quien compra la vaca compra el becerro, ¿no? La amas, pues la amas con hijos y como sea, la amas. Bueno, lo hizo, ¿para qué? Para cuidar a María, porque era un hombre justo. Sí, quiso dejarla secretamente, pero eso él no lo veía malo, porque era para que ella pudiera seguir viviendo en ese pueblo, tener al bebé y quizás vivir como una víctima más de muchos hombres que abandonan a sus hijos. Pero la ley en aquel entonces era muy dura para las mujeres. Si se presumía que podía haber adulterado, podía morir lapidada, apedreada hasta la muerte. Y pues podría ser mal vista y perder la vida. Por eso José quería que se pensara que él se había alejado de ellos, que había abandonado a su mujer y a su hijo, quedando como culpable sin ser responsable. Era un hombre bueno. Todo esto pues, por el amor que le tenía a María. ¿Pero qué creen? No lo hizo. No lo hizo, pues un ángel de Dios se le apareció en un sueño y le dijo la voluntad de Dios. Esto es lo que Dios quiere de ti. ¿Y qué creen? José obedeció. Ahora, sin embargo, estando tanto tiempo con María, pues se fueron el viaje y anduvieron todo el tiempo juntos. Él, por respeto a Dios, porque sabía de dónde venía ese niño, por respeto a ella, pues no la buscó sexualmente, sino hasta después que naciera el Señor Jesús. ¿Qué más sabemos de José? Hay otro pasaje que nos habla bastante de él, no como biografía, pero sí diciéndonos entre líneas cómo era como él, cómo él se comportaba. Lucas 2 del 1 al 7, fíjense qué dice ahí. Lucas 2 del 1 al 7, y es parte del pasaje con el que hoy empezamos a estudiar. Porque así, aquí, si lo sabemos ver, nos habla bastante de él. Lucas capítulo 2, del 1 al 7, queridos hermanos, síganme. Dice ahí, Lucas 2, del 1 al 7, dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Estos personajes que mencionamos aquí existieron, están en los libros de los romanos, en todos los registros. ¿Quién fue el emperador? Augusto César. ¿Quién fue Cirenio? Existen, están ahí. Y aquí viene el pasaje que leímos al principio. Y José de Galilea, verso 4, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Pero el pasaje sigue dándonos detalles de José. Y continúa diciendo en el verso 6, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Dos preguntas. ¿Fue José desobediente a Dios? Pues no, ¿verdad? Él obedeció lo que Dios le dijo por medio del ángel en un sueño. Segunda pregunta. ¿Fue José desobediente a las autoridades? Porque él tenía que ir con sus propios medios.
No le iba a dar la autoridad un pase para que se fuera en una carreta hasta Nazaret porque él era de allá. No, él tenía que ir con sus propios medios. ¿Fue desobediente a las autoridades? No, hizo lo que la autoridad le mandó. Fue obediente, José fue obediente. Tomó a su esposa y fueron a cumplir con lo que dictaba Dios y las autoridades. ¿Se dan cuenta? Porque hay personas que dicen, yo soy obediente a Dios, pero las autoridades no las respeto. Y hay otros que dicen, yo obedezco la ley, pero Dios no me importa. Él pudo hacer las dos cosas. ¿Qué pasó después de estos hechos? El Evangelio de Mateo nos lo dice. Mateo 2, del 13 al 15, dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, nuevamente se le aparece un ángel en sueños. Levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y todos sabemos lo que pasa, lo que se celebra o lo que se recuerda el 28 de diciembre, ¿no? Dice el verso 14, y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. José toma a María y al niño y se va al desierto. ¿Saben ustedes lo peligroso que es esto? ¿Se imaginan las cosas que se enfrentaron ahí? No nada más salteadores, rateros, ¿no? O sea, no nada más eso. Animales, hay arañas que se esconden entre las dunas. Hay víboras ahí que son muy venenosas. Aparte del calor, el frío extremo. ¡Qué difícil! ¿Por qué un hombre lleva consigo a una mujer con un niño que no es de él y se expone al desierto solo por un sueño? ¿Por qué? Pues este fue José. Este hombre que hacía estas cosas fue José. No me imagino otra cosa que un corazón inmenso dentro de él. Estos fueron los padres de Jesucristo, María y José. Concluyamos. ¿Se acuerdan del principio que yo les hablaba de un trabajador y un dueño de la empresa? Bueno, pues eso pasa también con estos personajes. Pasa también con el Señor. Y con algunos fieles que a veces no son tan fieles, ¿no? Nos dice Dios que nos da su palabra. Nos da instrucciones, Dios nos da instrucciones precisas en su palabra, con las cuales produciremos más alegría y amor y nos cansaremos menos, tendremos una vida más ligera, no tan pesada cargando todas esas preocupaciones. Pero ¿qué estás haciendo? ¿Qué está haciendo la gente? No toma en cuenta la palabra del Señor. Hace lo que les da la gana. El empresario pues tiene la opción de despedir al trabajador. Y Dios, que nos promete vida eterna, ¿a dónde debería de mandarnos? Creo que es lógico. No es nuestra obra, debemos de recordarlo. Así como el empresario es su empresa, bueno, la obra del Señor es de Él. Es la obra del Señor. Nuestra propia vida le pertenece a Él. ¿Y no le hacemos caso? En el caso de María y José, escudriñando las Escrituras, nos damos cuenta que ya había profecías sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Por supuesto, unas de ellas especifican que nacería en Belén. Pero fíjense una cosa, ¿por qué se le ocurrió a Augusto César que todo el mundo fuese empadronado justo en ese tiempo? ¿Por qué? ¿Para qué? Solamente se le ocurrió y todo coincidió. ¿Es una maravillosa coincidencia? Es claro que Dios mueve las cosas.
Es claro, para que todo suceda de la mejor manera. Para que todo caiga perfecto y en su sitio. Es su obra. Y su obra en nuestra vida. Ahora, pero, ¿qué necesita Dios de las personas? Dios no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Él, pues para estar bien, para estar chévere, para pasarla a gusto y ser salvados. Pero sí necesita Dios de nosotros en algo. Porque Dios no quiere obligar a nadie, a nada. No quiere obligarnos. Por eso Dios necesita nuestra colaboración. Si una persona no quiere, no quiere. Yo fui 45 años de mi vida necio. Dios necesita nuestra colaboración voluntaria, convencidos y con fe. Y que nosotros seamos obedientes y amorosos. No nada más obedientes, porque a veces dicen, yo soy muy obediente a Dios, pero no eres amoroso, no se muestra el amor en tu vida. Dios te dice, ve y haz esto y no lo haces. Dios te dice, ve y haz lo otro y no lo haces. Y si lo haces, no lo haces con amor, lo haces a regañadientes. Está bien, tengo que hacerlo. Dios te dice, ve y estudia y no lo haces, prefieres hacer otras cosas. Pero también hay que ser amorosos, porque sin amor nada somos. Ya lo dijo Pablo en 1 Corintios 13. El amor es tan importante, porque cada cosa que hagamos la tenemos que hacer con amor, si no, ¿para qué la haces? En el caso de María, pues María era obediente y temerosa de Dios. Estuvo dispuesta a la palabra de Dios. Lo dijo claramente y lo hizo y lo vemos con hechos. Igualmente que José. Ambos nos muestran en su manera de ser y en lo que hicieron su amor a Dios. Lo muestran. De ahí viene una cosa muy importante que a veces no tomamos en cuenta y que no vemos. Decimos, pues José y María porque pues eran ellos, ¿no? Pero de ahí viene esa confianza personal que los llevó a enfrentar muchas cosas y salir adelante. Porque sabían que Dios podía usarlos y lo hizo. Todos podemos ser usados por Dios. Todos podemos ser obedientes y temerosos a Dios. Solo necesitamos esa actitud que te lleva a amar al Señor con acciones, no nada más de palabra. Ellos no tenían nada en especial, más allá del amor y la fe, y por supuesto, la obediencia que mostraron. Porque lo especial, créanme hermanos, no viene de nacimiento, de alcurnia, por sangre o por un nivel socioeconómico, no. Viene por actitud, por la actitud que tú tomes, por cómo te desarrolles y enfrentes la vida. Al pecado no le importa si eres rico o eres pobre. Al pecado no le importa si vienes de familia de alcurnia o eres un pobre don nadie. No le importa si eres un indigente o eres el millonario más grande del mundo. No le importa el pecado. Pues a Dios tampoco. Él puede usarte si Él quiere, pero tú tienes que dejarte usar. Así es como Dios usa a las personas y mueve todo. Crean que Dios mueve todo para que cosas maravillosas sucedan. La pregunta ahora es, ¿tú, hermano, estás dispuesto a ser usado? ¿En verdad estás dispuesto o le das más importancia a otras cosas? Es que no quiero tener problemas con mis amigos, ¿qué van a decir?
Es que quiero tener problemas con mi familia. Es que yo amo mucho a mi familia. ¿Cómo la voy a dejar por el Señor? No. ¿Estás dispuesto a ser usado? ¿Se ve esa actitud en ti? Ese arrojo de no me importa nada, yo hago lo que Dios dice. Yo les digo una cosa. Si tú estás dispuesto a ser usado, recibe al Señor y que tengas una muy feliz Navidad. Dios los bendiga, queridos hermanos. Vamos a dar gracias a Dios por su hermosa palabra. Señor Dios Padre Santísimo, te damos gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros que somos como José y María, a ser obedientes a lo sumo, a ser amorosos, Señor, a estar siempre dispuestos. Señor, porque esa es la única manera de poder honrarte y decir que somos hijos tuyos. Y es la única manera de que tú digas, ok, yo los uso, porque a mí me complace. Señor, aquí estamos tus hijos. Perdona nuestros pecados, ayúdanos a ser mejores. Y ayuda a cada uno de mis hermanos a entender estas palabras, a entender lo que hizo José y María, los padres de Jesús, para que nosotros apliquemos un poco de esto en nuestra vida y cada día poder ser mejores en esa vereda que nos has puesto. Te pedimos, Señor, que nos ilumines con el entendimiento de tus palabras, que nos ayudes a que todo esto sea puesto por obra en nuestra vida, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, pásenla muy bien, recuerden hacer sus alabanzas. Dios los bendiga mucho y pues nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga. Chao. Este canal no está monetizado. No recibimos subvenciones ni donaciones de otras iglesias o personas. Las opiniones vertidas en este canal son responsabilidad exclusiva de quien las expresa. Si te ha gustado este video, dale like y suscríbete para que te enteres de nuevos videos. Muchas gracias y que Dios los bendiga.